Un enorme esfuerzo público para sostener que la ganadería y la agricultura sigan existiendo en nuestro campo. Una burocracia que deja puertas abiertas al fraude. Un país rico, autoritario y desértico que se cuela para acapararlo todo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los jeques de la PAC. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ha llegado a más del 92% de los municipios de España? Te cuento más al final del episodio. ¿Podem fer una foto? Sí, home. Sí? ¿Tens un minut? Sí, home. Sí? Estás escuchando la voz de mi compañero del diario.es en Cataluña, Pol Pareja. Está en Fondarella, un pueblo de la comarca del Pla de Lleida, una zona rural bastante despoblada. No paguen lo que tendrían de pagar, menos lo justo. Pol visitó la zona hace unos días para comprobar sobre el terreno las consecuencias de un fenómeno cada vez más habitual allí. Habló con Josep Ripoll, un productor de alfalfa. Veiem a l'hivern i guanyem 3 vegades més del que guanyem ara. Vale. Así que no tenim tanta feina. Josep le está hablando a Pol de lo que ganaba antes, 3 veces más de lo que gana ahora. Entre ese antes y este ahora han pasado algo más de 15 años, en los que se ha hecho omnipresente una empresa llamada Aldahra. Aldahra cuenta, en esta comarca, con 6 instalaciones de almacenamiento y procesamiento de alfalfa en apenas 200 kilómetros cuadrados. Tiene la propiedad y el derecho de explotación de miles de hectáreas, 9.000 en total solo en esta zona, y le pertenece prácticamente toda la alfalfa que se produce en estos municipios, y eso lo hace solo con 240 trabajadores. Ara és un monopoli, vull dir, o tomas o lo dejas, i s'acaba. Tal cual. Hace unos días el diario.es ha publicado una investigación periodística internacional que revela que la Unión Europea ha financiado con ayudas de la PAC, con subvenciones agrícolas, ganaderas, a una red de empresas controladas por un Estado que no es europeo ni es democrático. Emiratos Árabes Unidos. Solo entre los años 2019 y 2024, estas empresas, controladas por la familia real del país, han recibido 71 millones de euros en ayudas públicas. Son datos de esta investigación trabajada por el diario.es junto a The Guardian en Reino Unido, G4 Media en Rumanía y la red de periodismo internacional de Smog. Nuestro compañero Pol Pareja ha comprobado en Lleida cómo la mitad de la cosecha de alfalfa que produce, procesa y exporta esta empresa de esta dinastía árabe en la zona termina alimentando al ganado y a los camellos en el Golfo Pérsico. La paradoja se cuenta sola, pero vamos a contarla bien. Pol Pareja, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Todos hemos escuchado hablar de la PAC, de la Política Agraria Común. Se lleva 1/3 del presupuesto europeo público y el objetivo de las subvenciones de la PAC es garantizar la renta de agricultores, de ganaderos, asegurar el suministro de alimentos asequibles y de calidad en Europa, el desarrollo rural de nuestro campo, y una parte de esas ayudas acaban en manos de un fondo soberano de una red de empresas estatales de Emiratos Árabes Unidos. Pon la duda que supongo que tenemos ahora mismo todos en la cabeza: ¿cómo consigue una empresa no europea, gestionada además por la autoridad máxima de la dinastía Al Nahyan, que es la dinastía del jeque, ¿no?, esa familia real en Emiratos Árabes, cómo consigue quedarse con subvenciones pensadas para agricultores, ganaderos europeos o en todo caso empresas europeas? Pues una de las sorpresas de la investigación ha sido constatar que no es demasiado difícil, ¿no? Porque al final estas empresas lo que han hecho ha sido abrir filiales en países de la Unión Europea y que esto ya las convierte en potenciales beneficiarias de estas ayudas, por mucho que después, en última instancia, estén controladas pues, por un fondo soberano, ¿no? El problema es que estas subvenciones se basan exclusivamente en el número de hectáreas que tiene cada uno. Entonces, pues cuanto más tienes, más recibes, ¿no? Y el resultado es que en muchos casos estas ayudas, como hemos comprobado, están beneficiando pues, a grandes terratenientes y en ocasiones pues, a familias reales extranjeras con fortunas millonarias. Pol, este fondo soberano no solo ha conseguido estar gracias a la PAC en Lleida, sino también habéis encontrado su rastro en Rumanía y en Italia. ¿Hay muchas diferencias en el poder que tienen en unos países u otros? De los 3 países, yo te diría que el caso más escandaloso es el de Rumanía, ¿no? Porque allí hay una de estas empresas controlada por la familia real de Abu Dhabi, se ha convertido en la mayor receptora de subvenciones europeas de todo el país. Durante el periodo analizado, que es de entre 2019 y 2024, esta empresa recibió más de 68 millones de euros
provenientes de la Unión Europea. Y a esto había que sumarle unos 16 millones de ayudas nacionales del gobierno rumano. Después de Rumanía, el segundo país en el que más reciben es España, pero con una dimensión mucho menor. En el periodo analizado, las empresas dependientes de este fondo soberano pues recibieron, no sé si un poco más de 2 millones de euros, y a eso hay que sumarle pues casi 1 millón de euros más que aportó la Generalitat de Cataluña. Y en cambio en Italia las ayudas eran prácticamente residuales, eran menos de 200.000 euros en el periodo analizado. En el caso concreto de Lleida, has dicho que también recibieron 1 millón de euros de la Generalitat catalana. Y la burocracia de la Generalitat no es la de Bruselas, es más difícil que se cuele algo así, ¿no? ¿Qué os han respondido cuando habéis preguntado? Pues nos hubiera gustado mucho saber la opinión de la Generalitat, pero tras una semana entera persiguiéndoles y viendo cómo escurrían el bulto y no ofrecían ninguna respuesta clara, pues al final dejamos de intentarlo y pusimos en el texto que ellos no habían querido responder a nuestras preguntas. Nosotros hemos analizado las ayudas que ha dado la Generalitat y la mayoría pues, son ayudas genéricas, ¿no? Transmitidas a empresas agrícolas un poco pues sin mirar quién hay detrás, ¿no? Pues algunas eran por la sequía que azotó Cataluña hace un par de años, otras eran ayudas que también venían de fondos europeos, otras eran pues ayudas que da cada año la Generalitat a todas las empresas agrícolas. Sumamos un poco todo ese dinero y en los últimos 5 años había 1 millón de euros. Seguramente hay más dinero porque también esta empresa está en Aragón, pero no conseguimos saber si el gobierno aragonés había subvencionado de alguna manera a la compañía. Y también hay que tener en cuenta que en Cataluña solo se publican los últimos 5 años de subvenciones públicas, de manera que no podemos saber cuánto dinero pagó a esta empresa la Generalitat pues, antes de 2020, por ejemplo. Paul, en tu visita a esta zona de Lleida, el Pla de Lleida, donde esta dinastía árabe ha acaparado el cultivo de la alfalfa, que es su principal sector productivo, viven de eso en esa comarca. Para quien no sepa cómo es, ¿cómo describirías este lugar? El Pla de Lleida es una zona muy inhóspita, ¿no? Cada vez más despoblada y, por ejemplo, en la que caminas por la calle un día laborable y no ves absolutamente a nadie, ¿no? Es una zona, te diría, dura para vivir porque tiene un clima, pues, de mucho frío en invierno, mucha niebla, un sol abrasador en verano, estás lejos de la montaña, estás lejos del mar, es un lugar, pues bastante duro y en el que pues mucha gente se dedica pues esto a la agricultura y a la ganadería, también aparte de la alfalfa, sobre todo al cultivo de árboles fruteros. Y si a los agricultores les ha costado encontrar relevo generacional en un sector que, si bien es cierto que es muy duro y requiere mucho trabajo, pero también se podía uno ganar bien la vida, ¿no? Pues imagínate ahora que trabajar en el cultivo de alfalfa probablemente implicará hacerlo para una empresa externa y por un salario que está muy cerca del salario mínimo, ¿no? Yo pienso que si ya era muy difícil encontrar un relevo generacional para el campo en esa zona, ahora lo será todavía más. ¿Y en qué momento, Paul, se produce ese desembarco? ¿Cómo empieza este fenómeno de acaparamiento de tierras por parte de la dinastía Al Nahyan? Yo creo que el origen es la resaca de la crisis de 2008, ¿no? Y el fenómeno bebe principalmente de la falta de relevo generacional en el campo español o en este caso en el campo catalán, ¿no? Los jeques pues llegaron a una zona como es el Pla de Lleida muy despoblada y en la que muchos agricultores pues en ese momento se querían jubilar porque ya no tenían fuerzas o porque tenían que hacer grandes inversiones en maquinaria, ¿no? Que algunos, por ejemplo, cuando fui ahí a hablar con ellos me contaban pues que un tractor te puede llegar a costar pues unos 200.000 euros, ¿no? Pues no todo el mundo puede hacer esta inversión y aún menos cuando te quedan pocos años de vida laboral. Yo pienso que ellos llegan ahí en ese contexto y empiezan a comprar la mayoría de empresas de esa zona. Principalmente son deshidratadoras de alfalfa, pero también los campos de cultivo a los agricultores. Muchos igual no les compran la empresa, pero sí que pactan los términos de una relación comercial duradera, porque ellos lo que quieren en el fondo es quedarse con todo el producto, ¿no? Muchos de los agricultores con los que estuvimos hablando nos contaron pues, que ellos empezaron a pagar muy bien la tonelada de alfalfa, incluso por encima del precio de mercado, pero fueron pasando los años y a medida que tenían más control sobre la mayoría de los campos de esa zona, ¿no? Empezaron a apretar más con los precios. Algunos aseguran que antes, por ejemplo, vendían la tonelada de alfalfa al triple del precio del que lo venden ahora, ¿no? Y aunque es cierto que los precios cada año fluctúan pues, en función de la producción y de la demanda, pero sí que muchos se quejaban de que cada vez recibían menos dinero por lo que cultivaban.
Claro, esa es una de las derivadas, cuando la propiedad se concentra en pocas manos o en una sola empresa, ¿no? ¿Cómo ha transformado la llegada de este fondo soberano la actividad allí, la actividad agrícola? ¿Qué te han contado los agricultores? Los agricultores denuncian un monopolio. Antes había pues en cada pueblo una cooperativa y ahora pues estas cooperativas han desaparecido y en la zona solo hay pues dos grandes actores, ¿no? Uno es Aldara, que es esta empresa que está controlada por la familia real de Emiratos Árabes, y la otra es una cooperativa local en la que se han agrupado pues la mayoría de agricultores que no quieren negociar o tener tratos con los jeques, que ellos les llaman, ¿no? Esa situación en la que cada vez hay menos opciones para vender lo que cultivan, pues evidentemente desemboca pues en un peor precio que reciben los agricultores y sobre todo lo que denunciaban era una menor capacidad de negociación, ¿no? Muchos nos repetían la frase que les decían un poco que era una situación de o lo tomas o lo dejas, ¿no? Ellos ofrecen un dinero y no se mueven de ahí y muchos agricultores tienen que acabar pasando por ese aro porque si no venden la alfalfa a los jeques, ya no se la venden a nadie porque ellos se han quedado prácticamente con todo el control de este sector en la zona. Al final pues tenías a una empresa que controlaba pues desde la producción hasta la deshidratación y hasta la exportación, ¿no? Y este control total prácticamente de la cadena, ¿no? De suministro de este producto les ha dado pues mucho poder en la zona. Hablemos del destino final de esa alfalfa, ¿no? El destino final de toda esta producción subvencionada con fondos europeos, porque gran parte del producto resulta que tiene como destino final el Golfo Pérsico. Y no es precisamente porque sea una exportación de la que se benefician empresas españolas o europeas. El 98% de la alfalfa que produce esta empresa en España la exporta al extranjero. La mitad de ese 98% se va directamente a los Emiratos Árabes para alimentar vacas y camellos ahí. Hay que tener en cuenta pues, que el cultivo de alfalfa requiere mucha agua, ¿no? Y en los países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Qatar o los propios Emiratos está prohibido cultivar alfalfa por esto, ¿no? Por este alto consumo hídrico que requiere el producto, ¿no? Entonces lo que han hecho estos países ha sido comprar empresas en España y en otros países de la Unión Europea donde sí pueden cultivar este producto que después exportan hacia su país. Oye, Paul, mucha gente nos escuchará, pensará que, bueno, que dónde está el problema, ¿no? Porque son empresas con domicilio social, fiscal en un país comunitario, aunque el capital sea extranjero, optando a ayudas públicas, y habrá otras empresas extranjeras que también opten a este tipo de ayudas porque operan en territorio europeo. ¿Dónde está para ti la polémica? Pues sobre la base es legal, porque el dinero se transfiere a sociedades que están radicadas en primer lugar en países de la Unión Europea, ¿no? El tema es que, por mucho que sea legal, no deja de ser polémico, ¿no? Porque al final, pues, tienes empresas extranjeras que cultivan en nuestras tierras, con nuestra agua y con nuestro dinero, porque no olvidemos que las subvenciones vienen del dinero de todos nuestros impuestos, para cultivar productos que exportan hacia el extranjero, ¿no? La Comisión Europea se escuda en que ellos transmiten el dinero a los Estados miembros y después son estos países los que lo reparten en última instancia, ¿no? De manera que ellos dicen que no conocen las sociedades finales que reciben estos pagos de dinero europeo. También es cierto que a simple vista no es sencillo saber que estas empresas estaban controladas en última instancia por la familia real de Emiratos Árabes, ¿no? Nosotros le hemos dedicado pues varios meses a este tema y intentar desentrañar un poco esta madeja de sociedades y filiales y fondos soberanos que nos han llevado en última instancia a descubrir quién se acaba quedando con todo este dinero, ¿no? Entonces, a pesar de que sea legal, la propia Comisión Europea, tras la publicación de nuestra investigación, ha anunciado que tomaba nota de todo lo que hemos desvelado y que lo tendrá en cuenta de cara pues, al debate que se abre ahora en la Unión Europea sobre cómo se deben reformar estas ayudas para que dejen de ser tan injustas, ¿no? Porque no solo ocurren situaciones como la que hemos desvelado en este reportaje, sino que en muchas ocasiones hay pues, multimillonarios que están recibiendo subvenciones públicas del dinero de todos para cultivar tierras en Europa. Paul, terminamos. Pocas veces nos paramos a desmenuzar el destino de las ayudas públicas. Oímos la PAC y, salvo que trabajemos en el campo o tengamos familia que trabaja en el campo, pues nos suena muy lejano. Pero está claro que los jeques no son tontos, huelen el negocio, han olido la oportunidad
y han conseguido su parte de este pastel. Después de estos meses de investigación periodística, ¿qué conclusión, qué reflexión te queda? Yo lo que he estado pensando estos meses es que esto que hemos desvelado es un elemento más, ¿no? de esta dinámica que ya lleva ocurriendo unos años, diría pues entre 10 y 20 años, ¿no? Esta dinámica de acaparamiento de poder y de recursos por parte de estas petromonarquías del Golfo, ¿no? Que tienen tanto dinero que ahora mismo pueden comprar lo que quieren, ¿no? Pues lo hemos visto con el deporte, con competiciones deportivas y equipos deportivos, y lo vemos también con la agricultura, lo vemos también con el sector logístico. Mi sensación es que lo veremos en cada vez más sectores económicos a medida que pasen los años, ¿no? Porque al final tienen unas cantidades de dinero similares a las del PIB de muchos grandes países, y lo que hemos visto es que pues, el campo europeo ahora mismo también empieza a estar cada vez más en manos de las monarquías del Golfo Pérsico, hasta el punto que ahora mismo la familia real de Emiratos Árabes solo en la Unión Europea controla ya 65.000 hectáreas de terrenos agrícolas. Si esto ampliamos un poco el foco y no nos centramos solo en la Unión Europea, vemos como controlan más de 900.000 hectáreas en todo el mundo, porque esto que están haciendo en Europa pues lo están haciendo también en África sobre todo y en América Latina, ¿no? Así que pienso que el acaparamiento de recursos va a ir a más a medida que pasen los años. Paul Pareja, enhorabuena por la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Hasta la fecha, Kit Digital ha concedido más de 937.000 ayudas a pymes y autónomos para digitalizar sus negocios. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.